Una invasión que desató una crisis de refugiados sin precedentes, economías enteras reconfigurando su dependencia energética y alianzas históricas que se ponen a prueba mientras países tradicionalmente neutrales consideran unirse a una alianza militar. Cada decisión tomada en respuesta a este conflicto es un movimiento calculado en un tablero que afecta la vida de millones. Desde el colapso de relaciones comerciales hasta el cierre de rutas aéreas y el aislamiento de una superpotencia, este conflicto está redibujando el mapa de Europa y redefiniendo el equilibrio global. En este video exploraremos los eventos que han llevado a esta transformación y analizaremos cómo el impacto de cada movimiento sigue dejando marcas en el mundo tal como lo conocemos. Número 1. Inicio de la invasión a Ucrania. El comienzo de la invasión de Rusia en Ucrania marcó un giro histórico en Europa. En las primeras horas del 24 de febrero de 2022, el mundo se estremeció al escuchar el eco de los primeros bombardeos y el lanzamiento de misiles en territorio ucraniano. Fue un ataque a gran escala, planeado con meticulosidad y respaldado por una fuerza militar de 200.000 soldados rusos, quienes cruzaron la frontera ucraniana en 3 frentes distintos. El despliegue abarcó tanques, aviones, vehículos de combate y artillería pesada, una movilización imponente que rápidamente puso en alerta al mundo. El primer impacto fue devastador. Ciudades ucranianas experimentaron bombardeos sin pausa, mientras los civiles intentaban adaptarse al caos de una guerra en la que nunca imaginaron verse atrapados. Para Rusia, esta era la oportunidad de asegurar su influencia en el este de Europa y reafirmar su poder. Las fuerzas rusas avanzaron rápidamente, y el conflicto se perfiló como el mayor enfrentamiento militar en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. El aspecto estratégico era claro. Los ataques en puntos clave, como aeropuertos y bases militares, buscaban debilitar rápidamente la capacidad defensiva de Ucrania y abrir caminos para las fuerzas de ocupación. La sorpresa inicial de la invasión dejó al gobierno ucraniano y a sus aliados internacionales en un estado de shock y replanteamiento de sus medidas de respuesta. Al margen de la acción militar, el acto de invasión llevaba consigo un mensaje simbólico para el mundo. Rusia no dudaría en usar su fuerza militar para defender lo que considera su esfera de influencia. La comunidad internacional reaccionó con condenas inmediatas y sanciones para intentar frenar el avance. Sin embargo, la realidad en el terreno mostró que esta era una guerra para la cual Ucrania había estado preparándose desde hacía años, aunque el impacto inicial fue inevitable. Para Rusia, la invasión era una demostración de su capacidad militar, pero también de su interés en reafirmar su dominio en la región, un desafío directo para Europa y sus aliados. El primer día de la invasión fue solo el inicio de una serie de acciones y reacciones que escalarían rápidamente, tanto en el terreno militar como en la arena diplomática. En el transcurso de horas, los enfrentamientos se extendieron por múltiples ciudades y poblaciones, evidenciando que la situación podría escalar más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Con el mundo mirando, el conflicto en Ucrania dio lugar a un clima de tensión global que continuaría desarrollándose en los meses siguientes, dejando huellas profundas tanto en la región como en la estabilidad global. Número 2. Consecuencias para Ucrania. El impacto de la invasión ha sido devastador. En poco tiempo, ciudades enteras han sido reducidas a escombros, y la infraestructura esencial, como hospitales, escuelas y carreteras, se encuentra gravemente dañada. El país, que hace no mucho avanzaba hacia una modernización económica y social, enfrenta ahora el desafío de sobrevivir a la destrucción constante de su territorio. La vida diaria ha cambiado radicalmente para millones de ucranianos, quienes, en muchos casos, han tenido que abandonar sus hogares en busca de refugio. Vladimir Putin, el presidente ruso, ha cuestionado en repetidas ocasiones la legitimidad de Ucrania como nación independiente. Esta visión ha influido en la estrategia de ataque, que parece tener como objetivo desestabilizar la esencia misma del país y quebrar su estructura social y política. La resistencia ucraniana, sin embargo, ha sido férrea, y tanto las fuerzas militares como los civiles han mostrado un coraje excepcional en la defensa de su tierra. La comunidad internacional ha observado con horror las escenas de destrucción, y las naciones de Europa y otros continentes han comenzado a movilizarse para apoyar a Ucrania de diversas formas. Sin embargo, mientras el apoyo llega, la realidad en el terreno sigue siendo cruda. La guerra ha dejado cicatrices en el paisaje urbano y rural,
y cada nuevo bombardeo solo aumenta el costo humano y emocional del conflicto. Para los habitantes de Ucrania, esta invasión ha representado una interrupción traumática de la normalidad. La esperanza de paz que alguna vez existió ha sido reemplazada por la urgencia de proteger lo que queda y de reconstruir en medio de la adversidad. Muchos expertos consideran que, independientemente de cuándo termine el conflicto, el proceso de recuperación será largo y complejo. Número 3. Resistencia ucraniana y logística rusa. Desde el inicio de la invasión, la resistencia de Ucrania ha sorprendido a Rusia y al mundo. A pesar de la desventaja militar, las fuerzas ucranianas han demostrado un valor y una tenacidad que ha complicado los planes iniciales del ejército ruso. Las tácticas de guerrilla y el uso estratégico del territorio han dado ventaja a Ucrania en muchos frentes, desbaratando la logística y prolongando el conflicto más allá de lo esperado. Rusia, anticipando una victoria rápida, se encontró con obstáculos inesperados. Su logística ha sido una de las principales debilidades. La cadena de suministro para abastecer a sus tropas ha fallado en varias ocasiones, dejando a soldados sin equipo y suministros en pleno combate. Este problema, sumado a la falta de un plan detallado para enfrentar una resistencia organizada, ha resultado en un conflicto más prolongado de lo previsto. La geografía de Ucrania, con sus extensas llanuras y ciudades bien defendidas, ha permitido que las fuerzas ucranianas adopten tácticas defensivas efectivas. En muchos casos, las tropas ucranianas han utilizado su conocimiento del terreno para contrarrestar los avances rusos, atacando puntos clave de la logística enemiga, como suministros y líneas de comunicación. Esta táctica ha obligado a Rusia a replantear sus movimientos y a adaptarse a una guerra de desgaste en la que el tiempo y los recursos juegan en su contra. El apoyo de la población civil ucraniana también ha sido fundamental. Civiles de todas las edades se han unido a la causa, contribuyendo con sus habilidades y apoyando a las fuerzas armadas de diversas maneras. La moral alta y el sentimiento de unidad han reforzado la resistencia, mientras que, del lado ruso, la moral ha sido un problema recurrente, afectando la efectividad de sus tropas en el terreno. La falta de preparación logística de Rusia ha quedado al descubierto en este conflicto, evidenciando que incluso un ejército con poderío puede encontrar desafíos insuperables si sus planes no consideran todas las variables. Los expertos han comenzado a comparar esta situación con conflictos pasados en los que la logística y el terreno jugaron roles decisivos. La resistencia ucraniana es un ejemplo claro de cómo la estrategia y la voluntad de un pueblo pueden desafiar a un ejército superior en número. Número 4. Crisis de refugiados. La guerra en Ucrania ha generado una de las crisis de refugiados más grandes y rápidas de los últimos tiempos. Más de 2,5 millones de ucranianos han abandonado sus hogares, buscando refugio principalmente en países vecinos como Polonia, Hungría, Eslovaquia y Rumanía. Esta cifra, compuesta en su mayoría por mujeres, niños y ancianos, ha sobrepasado las previsiones iniciales, creando un desafío humanitario en Europa. Los campos de refugiados han surgido rápidamente y los gobiernos europeos se han movilizado para proporcionar ayuda básica, como alimentos, ropa y albergue. Sin embargo, la magnitud del éxodo implica una necesidad constante de recursos, ya que cada día se suman miles de nuevos refugiados. Además, muchas familias ucranianas se encuentran separadas, con hombres que han quedado en el país para defender su territorio, mientras sus seres queridos intentan reconstruir una vida temporal en lugares desconocidos. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha advertido que, de prolongarse el conflicto, la cifra de refugiados podría aumentar a 10 millones, lo que duplicaría la actual crisis migratoria de Europa. Esta situación ha recordado a muchos la crisis de refugiados de 2015, cuando más de 1 millón de personas, principalmente de Oriente Medio y África, buscaron asilo en el continente. El esfuerzo humanitario ha sido inmenso, con organizaciones y ciudadanos europeos brindando ayuda, pero el desafío es enorme. Las autoridades enfrentan la necesidad de coordinar esfuerzos y asegurar que las personas desplazadas tengan acceso a educación, atención médica y apoyo psicológico. Para los refugiados ucranianos, el futuro es incierto, ya que muchos esperan que la guerra termine pronto para regresar a sus hogares, aunque las imágenes de destrucción hacen que esa esperanza parezca cada vez más distante. La crisis de refugiados es solo uno de los efectos de la invasión,
y su impacto en la sociedad europea será profundo y duradero. Los países receptores tendrán que enfrentar el desafío de integrar a estos nuevos residentes en sus comunidades, mientras Ucrania se enfrenta a la pérdida de una parte significativa de su población. El desplazamiento forzado ha marcado la vida de millones de ucranianos y ha dejado una huella imborrable en el corazón de Europa. Número 5. Apoyo internacional a Ucrania. Desde el estallido del conflicto, Ucrania ha recibido una notable ola de apoyo internacional. Equipos, suministros, armas y voluntarios han llegado de numerosos países, todos comprometidos en ayudar a Ucrania en su lucha por defender su soberanía. Este apoyo no solo ha sido material, sino también simbólico, y ha reforzado la moral tanto del ejército ucraniano como de su población civil. El respaldo internacional ha sido diverso. Desde los países de la Unión Europea hasta Estados Unidos y Canadá, todos han brindado su ayuda de diferentes maneras. A nivel de sanciones, se han establecido restricciones económicas y comerciales sin precedentes contra Rusia, mientras que se han aprobado fondos para asegurar que Ucrania cuente con el equipo necesario para resistir. Esto incluye armamento, tecnología de comunicación y recursos médicos, esenciales para la supervivencia y la defensa del país. Además, miles de voluntarios internacionales han viajado a Ucrania para unirse a la resistencia o brindar apoyo humanitario. La situación en el terreno es peligrosa, pero el compromiso de estos voluntarios demuestra la solidaridad global con la causa ucraniana. Su presencia ha sido un recordatorio de que Ucrania no está sola y que la comunidad internacional no ha ignorado su difícil situación. Aunque el apoyo material y moral es crucial, el resultado del conflicto sigue siendo incierto. Ucrania ha demostrado una resistencia impresionante, pero la magnitud de las fuerzas rusas y la devastación del conflicto presentan un desafío constante. Los ucranianos, no obstante, siguen decididos a defender su tierra y a resistir ante las fuerzas invasoras, inspirando al mundo con su valor y determinación. Número 6. Sanciones y aislamiento de Rusia. La respuesta internacional ante la invasión de Ucrania ha sido rápida y contundente en términos de sanciones económicas y políticas hacia Rusia. Estas medidas han sumido a Rusia en un aislamiento sin precedentes, bloqueando su acceso a mercados internacionales y cortando vínculos que parecían inquebrantables. La cortina de hierro, una metáfora que parecía cosa del pasado, ha comenzado a resurgir, separando a Rusia de Europa y del mundo occidental. Desde la prohibición de vuelos y la desconexión del sistema financiero SWIFT hasta la suspensión de exportaciones clave, las sanciones han afectado drásticamente la economía rusa. Las principales empresas tecnológicas y de consumo han dejado el país, incluyendo a gigantes como McDonald's y Visa, y las restricciones han congelado los activos internacionales de Rusia, limitando su acceso a recursos esenciales. Los ciudadanos rusos, que antes contaban con acceso a productos y servicios de todo el mundo, ahora enfrentan una economía en retroceso y una moneda nacional debilitada. El impacto de estas sanciones se ha extendido más allá de lo económico. A nivel diplomático, Rusia ha sido excluida de diversos foros internacionales y se encuentra aislada en términos de relaciones políticas con gran parte del mundo. Mientras el gobierno ruso intenta minimizar el impacto, la realidad es que las restricciones están teniendo un efecto acumulativo en su capacidad para financiar la guerra y en la estabilidad interna del país. Para muchos observadores, estas sanciones representan una nueva era de conflicto indirecto entre Rusia y Occidente, en la que la guerra económica ha tomado un papel central. La magnitud de este aislamiento ha sido comparada con la era de la Guerra Fría, cuando las alianzas y las restricciones económicas dividieron al mundo en dos bloques opuestos. Sin embargo, en este caso, el alcance de las medidas es mayor, ya que involucra sectores clave de la economía global que antes no formaban parte de conflictos diplomáticos. Con el tiempo, el efecto de estas sanciones podría hacer que Rusia reevalúe su posición. Por ahora, el aislamiento ha dejado a Rusia en una posición delicada, ya que cada día que pasa aumenta la presión tanto interna como externa. La cortina de hierro del siglo XXI no es una barrera física sino económica, pero su impacto es igual de poderoso. Número 7. Posible adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. La invasión de Ucrania ha generado una inquietud palpable en Europa, especialmente en países que comparten frontera con Rusia. Suecia y Finlandia, conocidos por su histórica neutralidad, han comenzado a reconsiderar su posición ante la amenaza latente que representa el conflicto.
La adhesión de ambos países a la OTAN, un tema que durante años fue impensable, ahora parece una posibilidad real. Las encuestas recientes en Suecia y Finlandia reflejan un cambio en la opinión pública. La mayoría de los ciudadanos ahora ven con buenos ojos la posibilidad de unirse a la OTAN, percibiendo que esto brindaría una mayor seguridad ante un posible conflicto con Rusia. Esta situación ha generado tensiones en el Kremlin, que ha emitido amenazas de represalias si los dos países se unen a la alianza. Para Rusia, Finlandia representa una preocupación estratégica, ya que comparten una extensa frontera terrestre y se encuentra muy cerca de San Petersburgo, una de las principales ciudades rusas. En caso de que Finlandia y Suecia decidan formalmente unirse a la OTAN, Europa experimentaría un cambio en su arquitectura de seguridad. La presencia de la OTAN en estos países significaría una expansión de la alianza hacia el norte y una mayor presión para Rusia. Este paso también abriría la puerta para una mayor cooperación militar entre los países bálticos y sus aliados occidentales, lo que podría reforzar la seguridad regional. Sin embargo, la decisión de unirse a la OTAN no es simple. Implica abandonar décadas de neutralidad y asumir los compromisos de defensa mutua que exige la alianza. La posibilidad de una confrontación directa con Rusia es una realidad que ambos países deben considerar cuidadosamente. A pesar de ello, el creciente apoyo popular y las garantías de protección de la OTAN están inclinando la balanza hacia la adhesión. Suecia y Finlandia se encuentran en un momento crucial de su historia, y su decisión tendrá un impacto duradero en el equilibrio de poder en Europa. La incertidumbre generada por la invasión en Ucrania ha catalizado un cambio de mentalidad, mostrando que, en tiempos de conflicto, la neutralidad puede no ser suficiente para asegurar la paz. Número 7. Posible adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. La invasión de Ucrania ha generado una inquietud palpable en Europa, especialmente en países que comparten frontera con Rusia. Suecia y Finlandia, conocidos por su histórica neutralidad, han comenzado a reconsiderar su posición ante la amenaza latente que representa el conflicto. La adhesión de ambos países a la OTAN, un tema que durante años fue impensable, ahora parece una posibilidad real. Las encuestas recientes en Suecia y Finlandia reflejan un cambio en la opinión pública. La mayoría de los ciudadanos ahora ven con buenos ojos la posibilidad de unirse a la OTAN, percibiendo que esto brindaría una mayor seguridad ante un posible conflicto con Rusia. Esta situación ha generado tensiones en el Kremlin, que ha emitido amenazas de represalias si los dos países se unen a la alianza. Para Rusia, Finlandia representa una preocupación estratégica, ya que comparten una extensa frontera terrestre y se encuentra muy cerca de San Petersburgo, una de las principales ciudades rusas. En caso de que Finlandia y Suecia decidan formalmente unirse a la OTAN, Europa experimentaría un cambio en su arquitectura de seguridad. La presencia de la OTAN en estos países significaría una expansión de la alianza hacia el norte y una mayor presión para Rusia. Este paso también abriría la puerta para una mayor cooperación militar entre los países bálticos y sus aliados occidentales, lo que podría reforzar la seguridad regional. Sin embargo, la decisión de unirse a la OTAN no es simple. Implica abandonar décadas de neutralidad y asumir los compromisos de defensa mutua que exige la alianza. La posibilidad de una confrontación directa con Rusia es una realidad que ambos países deben considerar cuidadosamente. A pesar de ello, el creciente apoyo popular y las garantías de protección de la OTAN están inclinando la balanza hacia la adhesión. Suecia y Finlandia se encuentran en un momento crucial de su historia, y su decisión tendrá un impacto duradero en el equilibrio de poder en Europa. La incertidumbre generada por la invasión en Ucrania ha catalizado un cambio de mentalidad, mostrando que, en tiempos de conflicto, la neutralidad puede no ser suficiente para asegurar la paz. Número 8. Cambio en la política militar de Alemania. La invasión de Ucrania por Rusia ha provocado un cambio drástico en la postura militar de Alemania, país que durante décadas ha mantenido una política de restricción en cuanto a su participación militar. Sin embargo, ante la creciente amenaza de Rusia, el gobierno alemán ha tomado la decisión histórica de aumentar su presupuesto de defensa y fortalecer sus fuerzas armadas. Este giro marca el fin de una era de prudencia y simboliza un nuevo rol para Alemania en el escenario de defensa europeo. El canciller alemán Olaf Scholz anunció, en una sesión histórica del Bundestag, la creación de un fondo especial de defensa de $113.000 millones para modernizar al ejército alemán, conocido como Bundeswehr.
Además, el presupuesto anual de defensa superará el 2% del Producto Interno Bruto, un cambio significativo en comparación con el gasto anterior. Esto posicionará a Alemania como una de las fuerzas militares mejor financiadas del mundo, solo detrás de Estados Unidos y China. Este cambio incluye la suspensión indefinida del proyecto del gasoducto Nord Stream 2, que hubiera incrementado la dependencia energética de Alemania hacia Rusia. Esta decisión marca un cambio estratégico en la política energética alemana, que hasta ahora había favorecido el suministro directo de gas ruso. La suspensión del proyecto implica un sacrificio económico, pero refleja la determinación de Alemania de tomar una postura firme ante la invasión de Ucrania. Para Europa, este cambio en la política militar alemana significa una mayor integración en la defensa del continente. Alemania, que por años había mantenido una postura cautelosa, ahora se perfila como un líder en el fortalecimiento de la seguridad europea. Esta transformación es vista como una respuesta a la percepción de una amenaza inmediata y abre la puerta a nuevas colaboraciones dentro de la Unión Europea y la OTAN. El cambio de Alemania es un ejemplo de cómo la invasión de Ucrania ha llevado a países a reevaluar sus políticas de defensa y sus relaciones internacionales. Este paso es histórico, no solo para Alemania, sino para toda Europa, que ahora cuenta con un aliado más fuerte y decidido a proteger los valores democráticos en el continente. Número 9. Dependencia energética de Europa. Es un factor crítico en el contexto de la invasión de Ucrania. Durante décadas, Rusia ha sido el principal proveedor de energía para Europa, debido a su proximidad geográfica y a las vastas reservas de combustibles fósiles que posee. Este vínculo energético ha limitado la capacidad de los países europeos para responder con firmeza a la agresión rusa, ya que una ruptura en el suministro de gas podría generar una crisis energética. Un tercio del gas natural consumido en Europa proviene de Rusia, lo que significa que la mayoría de las naciones europeas dependen en gran medida de este recurso. Alemania, Italia y Francia se encuentran entre los países más afectados, mientras que en Europa del Este la dependencia es incluso mayor. Países como Finlandia, Eslovaquia y Bulgaria dependen casi por completo del gas ruso para satisfacer sus necesidades energéticas. En respuesta a esta situación, la Comisión Europea ha propuesto un plan de 10 puntos para reducir gradualmente la dependencia energética de Rusia, con el objetivo de alcanzar la independencia en los próximos años. Sin embargo, la realidad es que este proceso será complejo y costoso. La falta de infraestructura para importar gas natural licuado, conocido como GNL, es uno de los principales obstáculos, ya que la mayoría de los países europeos no cuentan con las terminales necesarias para procesarlo. Esta dependencia energética no solo afecta a la economía europea, sino también su política exterior. La necesidad de gas ruso ha limitado las opciones de respuesta ante la invasión, ya que cualquier interrupción en el suministro podría tener consecuencias desastrosas para la industria y la vida cotidiana en Europa. Sin embargo, la invasión ha puesto de manifiesto la urgencia de encontrar alternativas energéticas, y los países europeos están comenzando a buscar soluciones para reducir su vulnerabilidad. Europa enfrenta ahora el desafío de diversificar sus fuentes de energía y fortalecer su seguridad energética. La invasión de Ucrania ha mostrado los riesgos de depender de un solo proveedor, especialmente cuando éste utiliza el suministro como herramienta de presión política. La transición hacia una mayor independencia energética no será rápida, pero es un paso esencial para proteger la estabilidad y la seguridad del continente en el futuro. Número 10. Impacto en el suministro de gas natural licuado. Ante la necesidad urgente de reducir la dependencia del gas ruso, Europa ha comenzado a considerar el gas natural licuado, GNL, como una alternativa viable. Sin embargo, la transición hacia el GNL enfrenta varios desafíos, tanto logísticos como económicos, que complican el camino hacia la independencia energética. La infraestructura actual en Europa no está diseñada para procesar grandes cantidades de GNL, lo que ha obligado a los países a replantearse sus políticas energéticas y de infraestructura. El GNL, a diferencia del gas natural que llega mediante gasoductos, debe ser transportado en forma líquida por enormes buques y luego convertido nuevamente en gas en terminales especializadas antes de ser distribuido. Este proceso requiere instalaciones complejas y costosas que, hasta la fecha, solo están disponibles en algunos puertos europeos. Países como Alemania, que depende en gran medida del gas ruso,
carecen completamente de estas terminales, lo que representa un obstáculo importante para la importación de GNL. A nivel global, el mercado de GNL también está limitado. Economías en rápido crecimiento, como China, Corea del Sur y Japón, ya compiten por el suministro de GNL, lo que ha aumentado los precios y ha reducido la disponibilidad. Si Europa se suma a esta competencia, la demanda podría elevar aún más los costos, afectando a consumidores y empresas. Además, el transporte de GNL desde regiones como Estados Unidos, Qatar y Australia hasta Europa implica rutas largas y costosas, que incrementan el precio final del producto. El costo de construir terminales de procesamiento de GNL en Europa es otro factor que debe considerarse. Estas instalaciones requieren inversiones multimillonarias y años para completarse, lo que significa que no podrán resolver la dependencia energética a corto plazo. No obstante, la invasión de Ucrania ha acelerado la toma de decisiones, y varios países europeos ya están planificando proyectos de construcción de terminales de GNL para diversificar sus fuentes de suministro. Mientras tanto, la Unión Europea ha establecido acuerdos preliminares con Estados Unidos y Qatar para asegurar una mayor cantidad de GNL en los próximos años. Sin embargo, esta medida es una solución temporal, ya que no sustituirá completamente el suministro de gas ruso. El camino hacia la autosuficiencia energética requerirá tiempo, inversión y colaboración entre los países europeos para construir la infraestructura necesaria y adaptarse a un nuevo modelo de consumo energético. Número 11. Posibilidad de reapertura del yacimiento de Groningen. Ubicado en los Países Bajos, es una de las mayores reservas de gas natural de Europa. Durante décadas, Groningen ha sido una fuente esencial de suministro energético, pero su operación ha generado problemas sísmicos en la región, causando preocupación entre los habitantes locales y llevando al gobierno neerlandés a planear su cierre progresivo. Sin embargo, la invasión de Ucrania y la necesidad urgente de alternativas al gas ruso han puesto en debate la posibilidad de reactivar y expandir la producción de este yacimiento. Groningen, que en el pasado llegó a suministrar gas a gran parte de Europa, tiene una capacidad considerable que podría cubrir una parte importante de las necesidades actuales. Sin embargo, las operaciones de extracción han causado movimientos sísmicos en la región, con daños a viviendas e infraestructura local. Estos problemas llevaron al gobierno a reducir la producción y a anunciar el cierre completo del yacimiento para el año 2022. Ahora, ante la crisis energética provocada por la guerra, los planes de cierre han sido pospuestos y se contempla continuar la extracción hasta al menos el año 2028. La posibilidad de reactivar Groningen como una fuente de suministro ha generado un intenso debate. Los ciudadanos de la región temen por su seguridad, ya que la actividad sísmica podría aumentar si la extracción de gas se intensifica. A pesar de estos riesgos, el contexto actual ha hecho que el gobierno neerlandés considere esta opción, con la intención de fortalecer la seguridad energética de Europa y reducir la dependencia del gas ruso. La decisión final implicará un equilibrio entre las necesidades energéticas y las preocupaciones de la población local. Si Groningen vuelve a operar a su capacidad total, podría reducir en parte la dependencia europea del gas ruso, pero solo de forma temporal. El yacimiento no tiene suficiente capacidad para cubrir todas las necesidades de Europa, y los efectos de su operación aún presentan riesgos. A largo plazo, Europa deberá encontrar alternativas sostenibles y menos controvertidas para cubrir sus demandas energéticas. Por otro lado, la posible reapertura de Groningen ha llamado la atención de otras naciones europeas, que ven esta medida como una prueba de la capacidad de Europa para adaptarse ante la crisis. Algunos expertos consideran que Groningen puede ser una solución transitoria que permita ganar tiempo mientras se desarrollan otras alternativas energéticas, como la construcción de infraestructuras para el GNL y la inversión en energías renovables.